La casa olía a pino, a canela y a una opulencia que no era suya. Era el aroma de los sueños de mi hermana Renata, un perfume tan denso y artificial como ella misma. Estábamos en Polanco, en el corazón de la Ciudad de México, dentro de los muros de una mansión de piedra y cristal que, según ella, estaba a punto de convertirse en su hogar. Era Nochebuena, y la familia entera se había reunido para celebrar dos cosas: el nacimiento de Cristo y la inminente ascensión de Renata al Olimpo social. Yo, su hermana menor, Jimena, era una simple espectadora en su coronación. El aire estaba cargado de risas falsas y del tintineo de copas de champán que costaban más que mi primer sueldo. Observaba a mis padres, Damián y Lidia, orbitar alrededor de Renata como dos lunas devotas. Sus ojos brillaban con un orgullo que nunca, ni una sola vez en mis 32 años de vida, habían dirigido hacia mí. Mi hermana, 5 años mayor, siempre había sido su sol. Yo, en el mejor de los casos, era un planeta distante, frío e invisible. Llegó el momento del intercambio de regalos. Era el clímax de la noche, el escenario perfecto para que Renata demostrara, una vez más, su superioridad. Su esposo le regaló un reloj de edición limitada. Mis padres, un viaje a Europa en primera clase. Cuando llegó mi turno, el silencio se hizo tenso. Todos me miraron con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. ¿Qué podría regalarle la hermana pobre a la reina de la fiesta? Con las manos temblando ligeramente, le extendí mi regalo. No era caro, pero había invertido en él algo más valioso que el dinero, tiempo y sentimiento. Era un álbum de piel repujada, hecho a mano por un artesano de Oaxaca. Dentro, había pasado meses restaurando digitalmente viejas fotografías de nuestros abuelos, imágenes en blanco y negro que se deshacían por el tiempo. Era un trozo de nuestra historia, un intento desesperado de recordarle que alguna vez fuimos algo más que rivales. Renata lo tomó con la punta de sus dedos, como si estuviera sucio. Lo abrió, pasó las páginas con una rapidez insultante y una mueca se dibujó en su rostro perfectamente maquillado. Luego, con una calma teatral, se levantó y caminó hacia una gran caja de cartón junto a la chimenea, donde el personal de servicio había estado acumulando las envolturas y los desechos. Gracias por la basura de pobre, hermanita, dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral. Dejó caer el álbum dentro de la caja. Al menos servirá para encender el fuego después. El silencio se rompió, no con horror, sino con risas. Mi tía Amalia soltó una carcajada. Mi primo Sergio sonrió con complicidad. Y mis padres simplemente sonrieron, una sonrisa de resignación, como si mi humillación fuera un pequeño e inevitable precio a pagar por la felicidad de su hija predilecta. No lloré. No grité. No hice una escena. Levanté la barbilla y miré directamente a los ojos de mi hermana. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, se rompió para siempre. La pequeña llama de esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me valoraran, se extinguió, dejando solo cenizas frías y una claridad absoluta. Mantuve la calma. Sabía que el mejor regalo de Navidad para ella, se lo daría yo a la mañana siguiente. Para entender la frialdad de esa Nochebuena, hay que caminar por los pasillos de mi memoria, un museo privado donde cada exhibición es una cicatriz. La primera pieza de la colección es del día de la graduación de preparatoria de Renata. A pesar de haber pasado con las calificaciones más mediocres, mis padres decidieron que tal logro merecía una celebración monumental. Le organizaron una fiesta en el jardín con más de 100 invitados, como regalo principal, un flamante auto convertible de color rojo. Recuerdo el discurso de mi padre, Damián, con la copa en alto, para nuestra campeona, que se merece el mundo entero. Este es solo el comienzo. Renata, bañada en la adoración de todos, apenas me dirigió una mirada. 5 años después, llegó mi turno. Pero mi historia fue diferente. Yo no me gradué de la preparatoria, me gradué con mención honorífica de la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas y caras del país. Había pagado cada centavo de mi colegiatura con el dinero que ganaba en 3 trabajos simultáneos, mesera por las noches,
asistente en un despacho de arquitectos por las tardes y dando clases de regularización de matemáticas los fines de semana. Dormía 4 horas al día. Mi vida social era inexistente. Todo mi ser estaba enfocado en una sola meta, demostrarles que yo también valía. Cuando volví a casa con mi título enmarcado bajo el brazo, no hubo fiesta. No hubo discursos. Entré en la sala donde mis padres veían la televisión. Papá, mamá, lo logré, dije, mi voz temblando de emoción y agotamiento. Mi padre apenas giró la cabeza. Ah, sí. Qué bien. Ahora a buscar un trabajo de verdad, que esos papelitos no pagan las cuentas. Mi madre, Lidia, se levantó, tomó el título de mis manos y lo observó como si fuera un objeto extraño. Está bonito, mija. Pero guarda eso, no vaya a hacer que Renata lo vea y se sienta mal, ya sabes cómo es de sensible. Y así, el testimonio de mis años de sacrificio, el símbolo de mi esfuerzo sobrehumano, fue relegado a un cajón en mi antiguo dormitorio, para no herir la sensibilidad de mi hermana. Esa noche, mientras Renata llamaba para contarle sobre su nuevo bolso de diseñador, yo lloré en silencio, abrazando la almohada para que nadie escuchara el sonido de mi corazón rompiéndose. Fue la primera vez que entendí que mi éxito, para ellos, siempre sería una ofensa. Pero fue en esa oscuridad donde encontré mi verdadera vocación. Comencé a ver la ciudad de otra manera. No me interesaban los nuevos y brillantes rascacielos. Mis ojos se sentían atraídos por los edificios viejos, los abandonados, las casonas porfirianas que se caían a pedazos en la colonia Roma o en la Juárez. Todos veían ruinas, y yo veía potencial. Todos veían decadencia, y yo veía belleza esperando ser rescatada. No construía edificios, los resucitaba. En cada ladrillo roto, en cada viga de madera carcomida, yo veía una historia que se negaba a morir, igual que yo. Esa se convirtió en mi misión, encontrar valor donde nadie más lo veía. Y juré que un día, el valor que yo creaba sería tan inmenso, tan innegable, que ni siquiera ellos podrían ignorarlo. La segunda pieza de mi museo es aún más grandiosa. Es una fotografía gigante de la boda de Renata. Se casó con un hombre de familia adinerada, y el evento fue la comidilla de la sociedad durante meses. Mis padres no escatimaron en gastos. Sacaron una segunda hipoteca sobre la casa familiar, la misma casa donde yo crecí, para pagar una boda de más de 2 millones de pesos. Flores traídas de Holanda, un banquete para 500 invitados en un exconvento de Puebla, y un vestido de novia de un diseñador español. Es una inversión en el futuro de nuestra hija, repetía mi madre a quien quisiera escucharla, como si Renata fuera una acción en la bolsa de valores. Un año después de esa inversión, yo estaba lista para hacer la mía propia. Había pasado los últimos 12 meses trabajando sin descanso en un despacho de arquitectos, ahorrando cada peso y desarrollando mi propio plan de negocios. Tenía mi primer proyecto en la mira, una pequeña casa en ruinas en la colonia Doctores, una zona que muchos consideraban peligrosa, pero donde yo veía el potencial de la gentrificación futura. El dueño la vendía por una cantidad ridículamente baja. Con mis ahorros, solo necesitaba un pequeño préstamo de 200,000 pesos para completar la compra y comenzar la remodelación. Armada con una presentación impecable, planos detallados y proyecciones financieras conservadoras, me senté a la mesa del comedor con mi padre. Era mi última opción antes de acudir a un banco, donde sabía que las tasas de interés me comerían vivo. Papá, sé que esto es mucho pedir, comencé, pero he estudiado cada ángulo. Es una oportunidad increíble. Solo necesito un pequeño empujón. Damián ni siquiera abrió la carpeta. Se recargó en su silla, me miró por encima de sus lentes y se rió. No fue una risa amable. Fue una risa seca, cortante. Jimena, cuando vas a madurar, dijo, con un tono de falsa paciencia. Deja de jugar a la empresaria. El negocio inmobiliario es para hombres, y se necesita dinero de verdad, no tus ahorros de limosna. ¿Crees que voy a arriesgar el patrimonio de la familia en tus fantasías? El patrimonio de la familia. El mismo patrimonio que había hipotecado sin dudarlo para pagar una fiesta de un día. La sangre me hirvió en las venas, pero mantuve la compostura.
recogí mis papeles en silencio y me levanté de la mesa. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Mientras salía, me topé con mi tío Gael. Él era el hermano bohemio de mi madre, un pintor que la familia consideraba el fracasado por haber elegido el arte sobre una carrera seria. Él había escuchado todo desde el pasillo. No dijo nada. Simplemente me siguió hasta la puerta y, una vez afuera, me detuvo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de mezclilla y sacó un sobre arrugado. Me lo entregó. No es mucho, Jime, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Es todo lo que tengo ahorrado. Pero es tuyo. Demuéstrales de que estás hecha. Dentro del sobre había 200,000 pesos en efectivo. Miré a mi tío, los ojos llenos de lágrimas que me había negado a derramar frente a mi padre. Él fue la primera persona en mi familia que invirtió en mí. No en mi futuro como esposa o como trofeo social, sino en mis sueños. Esa noche, mientras firmaba los papeles de mi primera propiedad, no lo hice por mí. Lo hice por él. Y por la promesa silenciosa que me hice a mí misma, cada ladrillo que pusiera sería un paso más lejos de ellos y un paso más cerca de mi propia libertad. Con el dinero de mi tío Gael y mis ahorros, compré aquella casita en la colonia Doctores. Era poco más que un esqueleto de muros húmedos y techos colapsados. El primer mes, dormí en un colchón inflable en el único cuarto que no tenía goteras, con una pistola de clavos como única compañera. Durante el día, trabajaba mis 8 horas en el despacho de arquitectos. Por las noches y los fines de semana, me convertía en albañil, plomera, electricista y pintora. Aprendí a instalar un inodoro viendo tutoriales en YouTube. Aprendí a resanar paredes leyendo foros de construcción. Mis manos, que antes solo conocían el lápiz de dibujo y el teclado, se llenaron de callos y cicatrices. Había días en que el agotamiento era tan profundo que lloraba sentada en el suelo polvoso, preguntándome si mi padre tenía razón, si solo estaba jugando a hacer algo que no era. Pero luego, veía el amanecer entrar por una ventana que yo misma había instalado, y encontraba la fuerza para levantarme y seguir. 6 meses después, la ruina se había transformado en una joya. Una pequeña casa funcional, con diseño inteligente y acabados modernos. La puse en el mercado y se vendió en menos de una semana, con una ganancia del 200%. Por primera vez en mi vida, tenía en mis manos una cantidad de dinero que era verdaderamente mía, ganada no solo con sudor, sino con visión. No me detuve. Reinvertí hasta el último centavo. Compré 2 departamentos en la misma zona. Los remodelé y los puse en renta. El flujo de efectivo me permitió dejar mi trabajo y dedicarme de tiempo completo a mi pasión. Fundé mi propia empresa. La llamé Fénix Inmobiliaria. El nombre no fue casualidad. Como el ave mítica, mi negocio nacía de las cenizas de edificios olvidados y las cenizas de la hija que mi familia había decidido quemar. Mi estrategia era simple: comprar lo que nadie quería, en zonas que todos despreciaban. Me especialicé en propiedades intestadas, en edificios con problemas legales, en casonas históricas que el gobierno había dejado en el olvido. Contraté a un pequeño equipo de abogados y arquitectos tan apasionados y locos como yo. Juntos, nos convertimos en una especie de arqueólogos urbanos, desenterrando tesoros escondidos bajo capas de burocracia y abandono. Mientras Renata llenaba las páginas de sociales con sus fiestas y viajes, yo llenaba mi portafolio de propiedades. Mientras ella coleccionaba bolsos de diseñador, yo coleccionaba escrituras. Para mi familia, mi vida era un misterio. Cuando me preguntaban, yo respondía con vaguedades: ¿me va bien? Ahí la llevo con mi trabajito ese de las casas. No mentía, pero tampoco les daba la munición para que pudieran menospreciar mis logros. El éxito se convirtió en mi secreto mejor guardado, una armadura invisible que construía pieza por pieza, en silencio. Sabía que llegaría el día en que esa armadura sería puesta a prueba. Y yo estaría lista. El preludio del fin comenzó, como solían hacerlo todas nuestras tragedias familiares, en una comida de domingo. Fue un mes antes de esa fatídica Nochebuena. Estábamos todos reunidos en casa de mis padres.
El aire era denso por el calor de la barbacoa y la tensión habitual. Yo intentaba pasar desapercibida, una estrategia de supervivencia que había perfeccionado con los años. Pero Renata nunca permitía que la invisibilidad durara mucho. A mitad de la comida, se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor para llamar la atención que ya tenía. «Familia», anunció, su voz goteando una falsa modestia que me revolvía el estómago. «Como saben, hemos estado buscando un lugar para establecernos, un verdadero hogar. Y después de meses de búsqueda, finalmente lo hemos encontrado». Sacó su teléfono y comenzó a pasar fotografías. Era una casa espectacular, sin duda. Una mansión de estilo neocolonial en el corazón de Polanco, con un jardín interior, una alberca y acabados de mármol. Tiene 5 recámaras, un estudio para mi esposo y hasta un cuarto de pánico, continuaba Renata, enumerando las características como si fueran medallas ganadas en batalla. El precio es una locura, 85 millones de pesos, pero es una inversión. Es el tipo de lugar que refleja quiénes somos. Mis padres la miraban embelesados, como si estuviera describiendo el paraíso. «Hija, qué maravilla. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza», exclamó mi madre, Lidia, con lágrimas en los ojos. Mi padre, Damián, asintió con solemnidad. «Una casa así no es un gasto, es una declaración de principios. Estoy muy orgulloso de ti, princesa». La tía Amalia y el primo Sergio se deshacían en halagos. Era un espectáculo nauseabundo. Nadie preguntó cómo planeaba pagarla. Nadie cuestionó la extravagancia. Su éxito era un hecho incuestionable, un dogma familiar. En medio de la celebración, Renata giró su cabeza y sus ojos se clavaron en mí. La sonrisa en su rostro era afilada, maliciosa. «¿Qué te parece, Jimena?», preguntó, arrastrando las palabras. «Bonita, ¿verdad? Lástima que nunca podrás permitirte algo así. Pero no te preocupes, cuando nos mudemos, te invitaré a que conozcas el cuarto de servicio. Es más grande que todo tu departamento». La mesa estalló en risas. Una vez más, yo era el chiste. La medida con la que se medía su éxito. Asentí lentamente, forzando una sonrisa. «Felicidades, Renata. Es impresionante». Pero por dentro, una voz fría y tranquila susurró: «El juego ha comenzado». Aún no sabía cómo, pero sentía en mis huesos que esa casa, la declaración de principios de mi hermana, estaba a punto de convertirse en el escenario de mi propia declaración de independencia. El universo tiene un sentido del humor retorcido y poético. 2 días después de aquella comida familiar, estaba en mi oficina, una bodega remodelada en la colonia Santa María la Ribera que servía como cuartel general de Fénix Inmobiliaria. Mi equipo legal y yo estábamos revisando la adquisición más grande que habíamos hecho hasta la fecha, un portafolio de deuda y propiedades de un fondo de inversión que se había declarado en bancarrota. Era una operación compleja y arriesgada, pero llena de joyas ocultas. Estábamos en una pantalla gigante, proyectando la lista de las 37 propiedades incluidas en el paquete. Nombres de calles, números, códigos postales. Era un trabajo tedioso pero necesario. «Y la última es una residencia en la calle de Tennyson, Polanco», dijo el licenciado Beltrán, mi jefe de abogados, un hombre brillante y de mi entera confianza. 85 millones de valor de mercado, pero la conseguimos como parte del paquete por menos del 60%. Es la joya de la corona. Algo en mi interior hizo clic. Tennyson. 85 millones. Espera, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Regresa a esa. Pon una foto. Beltrán tecleó algo en su laptop y la imagen de la mansión de Renata llenó la pantalla. La misma fachada de piedra, el mismo jardín impecable. Era ella. La casa de sus sueños. Mi equipo comenzó a discutir estrategias. Podríamos remodelarla y venderla por 100 millones, sugirió uno de los arquitectos. O rentarla a una embajada, propuso otro. Yo no los escuchaba. Mi mente corría a 1000 por hora, conectando puntos que hasta ese momento habían estado dispersos en la oscuridad.
El fondo de inversión en bancarrota, la prisa de Renata por comprar, el precio, de oportunidad, que seguramente le ofrecieron. Todo encajaba. Mi hermana no había encontrado una casa. Había caído en mi red. ¿Jimena? ¿Estás bien?, preguntó Beltrán, notando mi silencio. Levanté la vista. La confusión en mi rostro había sido reemplazada por una máscara de serenidad helada. Tengo entendido que ya hay una oferta sobre esta propiedad, dije, mi voz firme. Beltrán revisó sus archivos. Sí, es correcto. Una mujer llamada Renata, y su esposo. La oferta entró justo antes de que adquiriéramos el portafolio. Legalmente, tenemos que respetarlas si cumplen con las condiciones. Perfecto, respondí. Perfecto, repitió Beltrán, confundido. ¿Quieres venderla a ese precio? Podríamos sacarle mucho más. Lo miré fijamente. Quiero que esta venta proceda, licenciado. Quiero que proceda sin ningún contratiempo. Puse en la subsidiaria, Proyectos Urbanos del Valle, para la transacción. Quiero que el nombre de Fénix Inmobiliaria no aparezca por ninguna parte. Y lo más importante, quiero que la compradora crea, hasta el último segundo, que está tratando con el fondo de inversión anterior. Mi equipo me miraba como si me hubiera vuelto loca. No entendían. No tenían por qué entender. Esto ya no era un negocio. Era el destino. El universo no me estaba ofreciendo venganza, me estaba ofreciendo justicia. Y la justicia, a veces, debe ser ejecutada con la frialdad de un contrato y la precisión de un bisturí. Las siguientes semanas se sintieron como dirigir una obra de teatro secreta en la que solo yo conocía el guión completo. Mi vida se dividió en dos realidades paralelas. En una, era la CEO de Fénix Inmobiliaria, moviendo los hilos de una transacción millonaria, asegurándome de que cada detalle legal fuera impecable. En la otra, era simplemente Jimena, la hermana menor, la que escuchaba pacientemente los interminables monólogos de Renata sobre su nueva casa. La notaría es un infierno, hermanita. Tantos papeles, tanto estrés. Tú no entenderías, me decía por teléfono, con un suspiro dramático. Yo escuchaba desde mi oficina, con una copia de su expediente de crédito abierto en mi monitor, y respondía, suena complicado, Renata. Qué bueno que tú puedes con todo. El licenciado Beltrán y su equipo ejecutaron mis órdenes a la perfección. Crearon un velo de burocracia tan grueso que era imposible ver a través de él. Todas las comunicaciones con Renata y su esposo se hacían a través de correos electrónicos con el logo de Proyectos Urbanos del Valle, una de mis muchas empresas fantasma. El agente inmobiliario que llevaba el caso, un externo, no tenía idea de para quién trabajaba realmente. Creía que sus comisiones venían de un fondo en liquidación. Cada paso que Renata daba, yo lo sabía antes que nadie. Sabía cuando el banco aprobó su crédito hipotecario. Sabía que mis padres habían firmado como sus avales, poniendo su propia casa como garantía. Y sabía que, para completar el enganche, Renata había tenido que vender la mayoría de sus acciones y vaciar sus cuentas de ahorro. Se estaba jugando todo en esta carta. Estaba tan cegada por el estatus que la casa representaba que no se detuvo a pensar por qué una propiedad de ese calibre se estaba vendiendo tan por debajo de su valor. La arrogancia era su punto ciego. En las comidas familiares, yo era un fantasma. Me sentaba en silencio, comía mi comida y escuchaba los planes de mi hermana. Voy a tirar ese muro y poner un ventanal gigante, decía, mostrando fotos en su iPad. Y la alberca necesita un mosaico veneciano. Ya estoy viendo proveedores. Mi madre aplaudía cada idea. Qué buen gusto tienes, hija. Esa casa será un palacio. Mi padre asentía, con el pecho inflado de orgullo. Esa es mi hija. Siempre apuntando a lo más alto. Yo solo sonreía. Una sonrisa enigmática que ellos interpretaban como envidia. No podían estar más equivocados. No era envidia lo que sentía. Era una fascinación casi clínica. Estaba observando a un ratón correr felizmente por un laberinto, sin saber que cada pasillo, cada vuelta,
había sido diseñado por mí. Y que al final del laberinto no estaba el queso que esperaba, sino una trampa perfectamente construida. A medida que se acercaba la fecha de la firma final, programada para la segunda semana de enero, la euforia de Renata se volvió insoportable. Comenzó a tratar la casa como si ya fuera suya. Insistió en organizar la cena de Nochebuena ahí, para que la casa se vaya acostumbrando a nosotros, dijo. El fondo de inversión, es decir, yo, accedió a través de un permiso especial. Quería darle toda la cuerda posible para que se ahorcara sola. Una semana antes de Navidad, me llamó. Oye, Jimena, dijo, su tono era el que usarías para hablar con un empleado. Voy a necesitar que me ayudes con unas cosas para la cena. Ya sabes, recibir al catering, asegurarte de que los meseros hagan bien su trabajo. Como tú estás acostumbrada a ese ambiente, seguro que no te molesta. La ofensa era tan descarada, tan deliberada, que casi me reí. Me quería como su supervisora de sirvientes en la casa que yo poseía. Claro, Renata, respondí, mi voz dulce como el veneno. Lo que necesites. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía bajo mis pies, un monstruo de concreto y luces parpadeantes. Por primera vez en todo este proceso, sentí una punzada de duda. ¿En qué me estaba convirtiendo? La línea entre la justicia y la venganza se había vuelto borrosa. Esa noche, no pude dormir. Abrí una vieja caja de zapatos que guardaba bajo mi cama. Dentro, entre cartas y recuerdos de la infancia, encontré una fotografía. Éramos Renata y yo, cuando yo tenía unos 5 años y ella 10. Estábamos en un parque, ella me estaba enseñando a andar en bicicleta, sujetando el asiento con fuerza para que no me cayera. Su rostro, en esa foto, no tenía la máscara de arrogancia y desprecio que llevaba ahora. Era solo una niña, mi hermana mayor. Por un instante, vi a la niña que me enseñó a andar en bicicleta, no al monstruo que me esperaba en Polanco. La duda, como un veneno frío, recorrió mis venas. ¿Valía la pena destruir lo poco que quedaba de nuestra familia por una herida del pasado? ¿Y si simplemente la dejaba tener su casa, su victoria? Podría venderla, tomar la ganancia y seguir con mi vida, lejos de ellos. Pero entonces, recordé la voz de mi padre diciendo, deja de jugar a la empresaria. Recordé a mi madre escondiendo mi título. Recordé cada risa, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir que yo no valía nada. Y recordé la llamada de esa tarde, pidiéndome que supervisara a los meseros. No, esto no era por el pasado. Era por el presente. Era para demostrarles, y para demostrarme a mí misma, que el juego había terminado. Y que las reglas, a partir de ahora, las ponía yo. Guardé la foto, apagué la luz y dormí profundamente por primera vez en semanas. La duda se había ido. Solo quedaba la certeza. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina esta cena de Nochebuena, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, significa el mundo para mí. Ahora, volvamos a la historia. La noche del 24 de diciembre llegó con un frío inusual para la Ciudad de México. La mansión de Polanco estaba irreconocible. Renata había contratado a un equipo de decoradores que la habían transformado en una fantasía navideña sacada de una revista de lujo. Un árbol de 5 metros de altura dominaba el vestíbulo, adornado con esferas de cristal y luces doradas. Había guirnaldas de pino fresco en cada barandal y el aire olía a la riqueza que mi hermana tanto anhelaba. Cumplí mi rol a la perfección. Llegué temprano y, como me había pedido, supervisé la llegada del catering. Los meseros, contratados por la misma agencia con la que yo trabajaba en mis eventos corporativos, me miraban con extrañeza. No entendían por qué la dueña de Fénix Inmobiliaria estaba revisando la disposición de los cubiertos. Yo simplemente les sonreía y les guiñaba un ojo. Los invitados comenzaron a llegar. La familia en pleno, mis padres, radiantes de orgullo, y mi tía Amalia y mi primo Sergio,
listos para su dosis semanal de adulación y chisme. Observé la dinámica desde una esquina, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Vi cómo mi madre ajustaba el vestido de Renata, cómo mi padre le pasaba el brazo por los hombros, presentándola a sus amigos como la arquitecta de su propio éxito. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. La cena transcurrió entre anécdotas vacías y brindis exagerados. Yo permanecí en silencio, un espectro en mi propia fiesta. Cada vez que alguien intentaba hablar conmigo, Renata encontraba la manera de desviar la conversación hacia ella. Era una maestra de la manipulación social, y esa noche, estaba en la cima de su juego. Finalmente, llegó el momento del intercambio de regalos. La escena que había ensayado en mi mente 1000 veces estaba a punto de comenzar. Vi a Renata abrir el reloj de su esposo, el viaje de mis padres. Vi su sonrisa de satisfacción, su mirada de triunfo. Y luego, vi cómo tomaba mi regalo, el álbum de piel, y cómo su rostro se transformaba en una máscara de desprecio. La vi caminar hacia la caja junto a la chimenea. La escuché pronunciar las palabras que serían su sentencia: gracias por la basura de pobre, hermanita. Escuché las risas. Pero esta vez, el sonido no me dolió. Al contrario. Fue como el disparo de salida en una carrera que yo ya había ganado. Mientras todos celebraban mi humillación, mi padre se puso de pie, con la copa en alto. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz resonando en la sala. Por mi hija Renata, y por su increíble logro. Por esta magnífica casa que es el símbolo de su esfuerzo y talento. Salud. Salud, corearon todos, levantando sus copas. Todos, excepto yo. Yo levanté mi teléfono y envié un simple mensaje de texto de una sola palabra: ahora. El escenario estaba listo. Era hora de que el telón cayera. Después del brindis, la atmósfera se volvió aún más festiva. El alcohol había hecho su efecto y las inhibiciones se habían disuelto. Renata, eufórica, flotaba por la sala, recibiendo felicitaciones como una reina recibiendo a sus súbditos. Yo permanecía en mi silla, una isla de quietud en medio del torbellino. Sabía que vendría por mí. Era inevitable. Su felicidad nunca estaba completa sin el contraste de mi miseria. Y vino. Se acercó a mi mesa, seguida por su séquito de tías y primos. Se inclinó, apoyando sus manos en la mesa, su rostro peligrosamente cerca del mío. Su aliento olía a champán caro y a veneno. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Te comieron la lengua los ratones?, preguntó, su voz falsamente dulce. ¿No vas a felicitarme como se debe? Ya lo hice, Renata. Felicidades, respondí en voz baja. Ella soltó una risa corta y sin alegría. Oh, no, no. No así. Quiero que lo digas de verdad. Quiero que mires a tu alrededor. Mira esta casa. Mira esta vida. Esto, Jimena, es éxito. Algo que tú, con tus casitas remodeladas y tu ropa de segunda mano, nunca entenderás. Se enderezó y abrió los brazos, abarcando la habitación entera. Yo construyo. Yo creo belleza. Yo aspiro a más. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Juegas en el lodo. Compras basura y la conviertes en basura un poco menos fea. Eres una pepenadora con título universitario. Mi tía Amalia se rió, cubriéndose la boca. Mi primo Sergio negó con la cabeza, como si sintiera lástima por mí. Mis padres observaban la escena desde la distancia, sin intervenir. Su silencio era su aprobación. Renata volvió a inclinarse. Sus ojos, oscuros y brillantes, me taladraban. Escúchame bien, porque te lo voy a decir solo una vez. Jamás en tu miserable vida podrías permitirte ni el cuarto de servicio de esta casa. Tu techo es mi suelo. ¿Entiendes? Mientras tú te arrastras, yo vuelo. Su voz bajó a un susurro sibilante, cargado de un odio que había estado gestándose durante años. Así que deja de fingir.
Deja de intentar competir en una liga que no es la tuya. Acepta de una vez por todas tu lugar en el mundo. Acepta que eres un fracaso. Cada palabra era un golpe. Pero yo ya no sentía dolor. Sentía una calma extraña, una disociación total. Estaba viendo a un personaje en una obra de teatro recitar sus últimas líneas antes del trágico final. Ella creía que estaba poniendo el último clavo en mi ataúd. No se daba cuenta de que, con cada palabra, estaba cavando su propia tumba. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en mi vida, no vi a mi hermana mayor. Vi a una persona pequeña, insegura, cuya única fuente de luz era la sombra que proyectaba sobre mí. Y en ese momento, supe que no sentía odio por ella. Sentía lástima. Esperé a que terminara. A que saboreara su momento de triunfo. A que el eco de la palabra, fracaso, se apagara en la habitación. Y justo entonces, sonó el timbre. Un sonido claro y autoritario que cortó el murmullo de la fiesta como un cuchillo. Todos se giraron hacia la puerta. La obra estaba a punto de dar un giro inesperado. El mayordomo que Renata había contratado para la noche se apresuró a abrir la puerta. En el umbral, recortado contra la oscuridad de la noche, se encontraba el licenciado Beltrán. Impecable en su traje oscuro, con un portafolio de piel en la mano, irradiaba una autoridad que silenció la habitación al instante. ¿Se le ofrece algo? Es una fiesta privada, dijo Renata, acercándose con aire de superioridad. Beltrán la ignoró por completo. Sus ojos me buscaron en la sala. Me encontró, y con un ligero asentimiento de cabeza, entró. Buenas noches. Busco a la señorita Jimena, dijo, su voz profesional resonando en el vestíbulo. Toda la atención de la sala se giró hacia mí. Vi la confusión en el rostro de mi hermana, el ceño fruncido de mi padre. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia ellos. Soy yo, licenciado. Gracias por venir. Por favor, pase. Jimena, ¿qué significa esto? ¿Quién es este hombre?, preguntó mi padre. Su tono era una mezcla de irritación y desconcierto. Es un notario, respondí con calma. Y luego, mirando a mi hermana, añadí, pero no está aquí por ti, Renata. Está aquí por mí. Es el notario de la dueña de esta casa. La palabra, dueña, quedó flotando en el aire. Renata soltó una carcajada incrédula. ¿La dueña? ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Tienes razón en algo, Renata, dije, mi voz tan afilada como el cristal roto. Jamás en mi vida compraría el cuarto de servicio de esta casa. Hice una pausa, saboreando el momento. Porque compré la casa entera. Hace 2 meses. Si el silencio anterior había sido tenso, este era absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. Beltrán, a una señal mía, se adelantó. Abrió su portafolio sobre la mesa de centro de mármol, la misma donde Renata había dejado su copa de champán. Sacó un fajo de documentos. Esta es el acta de propiedad del inmueble, explicó con voz monótona. Registrada a nombre de la empresa, Fénix Inmobiliaria, S.A.D.C.B. Luego sacó otro documento. Y esta es el acta constitutiva de dicha empresa, donde la señorita Jimena figura como socia única y administradora general. Renata se abalanzó sobre los papeles, sus manos arrebatándolos. Sus ojos recorrían las líneas, buscando un error, una falla, algo que le permitiera seguir viviendo en su fantasía. Su rostro pasó del rosa de la incredulidad al blanco de la conmoción, y finalmente, al rojo de la furia. Es falso. Es una mentira, gritó, su voz rompiéndose. Estás mintiendo para arruinar mi noche. Fue entonces cuando mis padres intervinieron. Mi madre, Lidia, pálida como un fantasma, se acercó a mí. Jimena, por favor, detén esta broma de mal gusto. Mi padre, Damián, fue más directo. Esto es imposible. Nosotros la ayudamos.
Nosotros hipotecamos nuestra casa para darle el enganche. Esa era la frase que estaba esperando. La última pieza del rompecabezas. Miré a mis padres, y por primera vez, no sentí dolor ni rabia. Solo un vacío helado. Hablando de su casa, dije lentamente, haciendo una señal a Beltrán. Él, impasible, sacó un segundo expediente de su portafolio. Fénix Inmobiliaria, comenzó a leer, como parte de sus operaciones de adquisición de cartera vencida, compró un paquete de deuda al Banco Inbursa hace 6 meses. Dentro de ese paquete, se encontraba la hipoteca de la propiedad ubicada en la calle de Amores, en la Colonia del Valle. Una hipoteca con 3 pagos vencidos y en riesgo de ejecución. Mi padre se tambaleó, como si lo hubieran golpeado. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Les mostré los papeles. El contrato de cesión de derechos, con la firma del representante del banco y la mía. Estaban a punto de perder su casa, continué, mi voz sin una pizca de emoción. Y yo compré su deuda. Llevan 6 meses pagándome a mí sin saberlo. Los miré a los 3, a las ruinas de las personas que alguna vez llamé familia. Han estado usando mi dinero, dije, cada palabra cayendo como una losa, para ayudarla a ella a intentar comprarme una casa que ya era mía. El telón, finalmente, había caído. Y debajo, no quedaba nada. Lo que siguió no fue una explosión, sino una implosión. La realidad, brutal e innegable, se estrelló contra ellos, destrozando el frágil castillo de mentiras y apariencias que habían construido durante décadas. Renata fue la primera en romperse. El grito que salió de su garganta no era humano, o era el sonido de un animal herido. Se abalanzó hacia mí, con las uñas extendidas, pero su esposo la detuvo, sujetándola por la cintura mientras ella se retorcía y sollozaba, repitiendo una y otra vez, mentirosa, víbora, te odio. Mi padre se desplomó en el sofá más cercano, su rostro era una máscara gris. El hombre autoritario y orgulloso que yo conocía había desaparecido, reemplazado por un anciano frágil y derrotado. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo se sacudió en silencio. Mi madre, por otro lado, reaccionó con la única arma que siempre había sabido usar, la culpa. ¿Cómo pudiste?, susurró, sus ojos llenos de lágrimas de furia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A tu propia familia? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? La absurdidad de su pregunta casi me hizo reír. Todo lo que han hecho por mí, repetí, mi voz goteando un sarcasmo que no pude contener. ¿Te refieres a ignorarme, a menospreciarme, a tratarme como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa? ¿A eso te refieres, mamá? Ella no respondió. No podía. Por primera vez, se había quedado sin palabras, sin excusas. La fiesta, por supuesto, había terminado. Los amigos de mis padres, incómodos testigos de la debacle familiar, comenzaron a escabullirse, murmurando disculpas y evitando mi mirada. Mi tía Amalia y mi primo Sergio fueron los primeros en huir, como ratas abandonando un barco que se hunde. En cuestión de minutos, la enorme y lujosa sala quedó casi vacía, poblada solo por los fantasmas de lo que alguna vez fue una familia. Yo observaba todo con una extraña distancia emocional. Esperaba sentir una oleada de triunfo, de satisfacción, te lo dije. Pero no sentí nada de eso. Lo único que sentía era un vacío inmenso. La victoria, ahora que la tenía en mis manos, se sentía hueca, fría. Había ganado la guerra, sí, pero el campo de batalla era mi propio corazón, y estaba lleno de escombros. El licenciado Beltrán, habiendo cumplido su misión, se acercó a mí. Señorita Jimena, si no me necesita para nada más, me retiro. Feliz Navidad. Asentí. Gracias por todo, licenciado. Feliz Navidad para usted también. Lo acompañé hasta la puerta. Mientras se iba, me di cuenta de que él era la única persona en esa casa que me respetaba, la única que me veía como lo que era, no como la sombra de mi hermana. Cuando cerré la puerta, el sonido del cerrojo resonó en el silencio, sellando el final de una era y el comienzo de algo nuevo y desconocido. Cuando volví a la sala,
El caos se había asentado en una quietud tensa y sombría. Renata había dejado de gritar y ahora lloraba en silencio en un rincón, con su esposo a su lado intentando consolarla. Mis padres seguían en el sofá, inmóviles, como estatuas de sal. Caminé hacia el centro de la habitación. Ya no había necesidad de gritar. El poder no necesita levantar la voz. No los voy a echar a la calle esta noche, dije, mi voz era tranquila pero firme. No soy como ustedes. Renata levantó la cabeza, sus ojos hinchados y llenos de odio. ¿Qué quieres de nosotros, Jimena? ¿Dinero? ¿Quieres que nos arrodillemos? Negué con la cabeza. No quiero nada de ustedes. Ya no. Solo quiero establecer los nuevos términos. Me dirigí a mi hermana. Tienes 30 días a partir de mañana para desocupar mi propiedad. Es un plazo generoso, considerando las circunstancias. El licenciado Beltrán te hará llegar la notificación formal por la mañana. Si intentas dañar la casa de alguna manera, procederé legalmente con todo el peso de la ley. Luego, me giré hacia mis padres. El rostro de mi padre seguía oculto entre sus manos. Mi madre me miraba con una expresión de traición pura. Y en cuanto a ustedes, continué, el próximo pago de la hipoteca se deposita en esta cuenta. Saqué una tarjeta de mi bolso con los datos de una de mis empresas y la dejé sobre la mesa de centro. No quiero retrasos. Si se retrasan un solo día, el proceso de ejecución comenzará de inmediato. Como me enseñaste tú, papá, los negocios son los negocios. Me di la vuelta, lista para irme. Había dicho todo lo que tenía que decir. Mi madre se levantó de un salto. ¿Y ya está? ¿Así nos dejas?, gritó. Después de esto, ¿qué? Me detuve en el umbral, pero no me giré para mirarla. Después de esto, dije, mirando hacia la oscuridad de la noche, soy libre. Y con esas palabras, salí de la casa, de sus vidas y de la prisión que habían construido para mí. El aire frío de diciembre nunca se había sentido tan puro, tan lleno de promesas. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio casi absoluto por parte de mi familia, un silencio que ya no me hería, sino que me sanaba. 6 meses en los que me dediqué a mi trabajo con una pasión renovada. Estaba sentada en la terraza de mi último proyecto, un hotel boutique en el centro de Coyoacán. Había sido un hospital abandonado del siglo XVIII, un lugar lleno de historias y fantasmas. Lo había rescatado de las ruinas, lo había devuelto a la vida. Como a mí misma. Frente a mí, mi tío Gael daba un sorbo a su café. Era el único miembro de la familia con el que mantenía contacto. Y entonces, preguntó, sus ojos amables estudiando mi rostro. ¿Has sabido algo? Asentí. Renata y su esposo se mudaron a un departamento rentado en la colonia Narvarte. Mucho más modesto. Aparentemente, el divorcio es inminente. El dinero era lo único que los mantenía unidos. ¿Y tus padres? Pagan la hipoteca puntualmente cada mes. Mi madre me ha llamado un par de veces. Su voz es diferente, más suave. Pero no estoy lista para hablar con ella todavía. Quizás nunca lo esté. Gael puso su mano sobre la mía. Hiciste lo que tenías que hacer, Jime. Rompiste la cadena. Miré el sol de la mañana bañando los jardines del hotel, el sonido del agua de una fuente, las risas de los primeros huéspedes. Y supe que mi tío tenía razón. Mi paz no había llegado el día que los confronté. Había llegado mucho después, en el silencio, cuando me di cuenta de que la aprobación que tan desesperadamente había buscado en ellos, finalmente me la había dado yo misma. Mi valor no estaba en sus ojos, sino en los cimientos de los edificios que salvaba, en el respeto de mi equipo, en la tranquilidad de saber que había construido mi vida con mis propias manos. Me di cuenta de que mi verdadera victoria no fue quedarme con la casa, sino liberarme de la necesidad de que ellos me quisieran dentro de ella. La verdadera libertad no fue demostrarles que estaban equivocados, sino aceptar que su opinión ya no importaba. Sé que lo que hice fue duro, pero después de tantos años de abuso psicológico y emocional.
¿Creen que fui yo la mala en esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada vez que le das like a este video, nos ayudas a llegar a más personas que, como yo, quizás necesiten escuchar que no están solos. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.